Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Reflexiones y Perspectivas. El día de hoy quiero compartir con ustedes este tema que se llama Pasos de Obediencia. Nuestra referencia bíblica se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 26, 3 y 4. Se cuenta que una vez, siendo George Washington presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, se organizó una cena para dar la bienvenida a los embajadores de diversas naciones. Uno de los invitados, el embajador de Francia, quedó muy impresionado por la sencillez, buen trato y don de servicio del presidente. El diplomático francés, estando sentado al lado de la madre del presidente, le preguntó: ¿cómo le hizo para tener un hijo tan espléndido? La señora Washington, sin titubear, le contestó: simplemente le enseñé a obedecer. Las leyes que están escritas en el libro de Levítico tenían una doble función. Exponían el carácter de un Dios santo y definían la manera en que Israel debía responderle a él, que es viviendo en obediencia a su palabra. Estas leyes les enseñaba cómo obedecer sus mandamientos. El capítulo 26 de Levítico, si tienes la oportunidad de que lo leas completamente, revela que Dios promete que si los hijos de Israel guardaban sus mandamientos y los cumplían, disfrutarían de una prosperidad y vivirían seguros en la tierra que Él les estaba dando. Pero también da una dura reprimenda y las consecuencias de la falta de cumplimiento de las mismas, advirtiéndoles sobre el exilio, la persecución y otros sufrimientos que les ocurriría si abandonaban su pacto con Dios. Sin embargo, aun estando en la tierra de sus enemigos, no los abandonaría ni los aborrecería como para anular el pacto que tenía con ellos, pues Él era el Señor su Dios. Algo que debemos aprender, que al obedecer los mandamientos de Dios, sean de buena voluntad y disposición de espíritu, que podamos hacerlos por amor y deseosos de cumplir la voluntad de Dios. Porque cuando cumplo con un mandamiento divino y lo hago sin amor y con miedo al castigo, encontraré frecuentemente muchas dificultades en el camino, se me hará difícil hacerlos y eso provocará que los haga de manera ocasional o incluso no cumpla con ninguno. Pero ¿cómo hacerlos? ¿Cómo podemos cumplirlos? En Levítico 26, 3 y 4 nos revela el cómo podemos. Pero vamos a darle lectura. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Otras versiones dicen: si caminan de acuerdo a mis decretos, observan mis mandamientos y los hacen. Pero notemos que en el versículo 3 principalmente hay 3 puntos importantes separados respecto al cumplimiento de la palabra. Pero ¿cuál es la diferencia entre cada uno? Vamos a analizarlo. El primero es: si caminan de acuerdo a mis decretos. Ese andar o caminar implica el empeño y esfuerzo en el estudio de la palabra. Es tener la disciplina para estudiarla y profundizar
para descubrir su verdadero significado, el cual es conocer a Dios, que es el alma de la palabra. Lee conmigo Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí encontramos una palabra interesante que es escudriñar, que significa buscar, investigar, cotejar, examinar detalladamente. Así es que la palabra nos invita a que busques, que no te quedes solo con lo que estás escuchando o lo que te están compartiendo de la palabra, sino que tú mismo verifiques y examines, claro, con la luz y guianza del Espíritu Santo, si lo que estás escuchando es conforme a las Escrituras. Pero veamos un ejemplo de ello y lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 17, 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí notemos dos puntos importantes: que recibieron la palabra con toda solicitud. En ningún momento dice que eran incrédulos, sino al contrario, eran nobles. Pero también escudriñaban cada día, subraya, no de vez en cuando, ¿verdad?, las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y quien les estaba compartiendo era el apóstol Pablo. Pero ellos querían verificar, querían investigar. Y cuando lo hicieron, la respuesta lo encontramos en el versículo 12, que ellos creyeron en la palabra. Y el segundo paso que encontramos es: y guardan mis mandamientos, que también es sinónimo de observan mis mandamientos. Así que agrega primero, esforzarte por estudiar la palabra del Señor con el propósito de guardarla. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? Lee conmigo el Salmo 1, versículos 2 y 3. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí encontramos también dos puntos importantes: que en la ley del Señor está su delicia, es decir, su anhelo, su deseo, pero también de meditarla de día y de noche. Subraya otra vez, de día y de noche, no de vez en cuando. Lee conmigo Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero, ¿cómo podemos hacer para que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley? Vámonos a Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Aquí nos dice el cómo,
que la estemos repitiendo constantemente, estando en nuestra casa, andando por el camino, al acostarnos, incluso cuando nos levantemos. Así que el guardar la palabra es anhelarla en nuestro corazón, es constantemente estarla repasando, lo que has escuchado, lo que estás aprendiendo, y meditarla, que va más allá de escuchar la palabra, de leerla o memorizarla para llevarla a tu mente, sino que meditar en su palabra es hacer una profunda reflexión para comprenderla, para entender lo que Dios te está comunicando a través de la misma, lo que Él está hablando a tu vida. Y el resultado de guardar su palabra, de estarla meditando constantemente, dará el amor hacia ella. Y cuando amamos su palabra, lo amamos a Él. Como dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el tercer paso que encontramos es y los ponen por obra, o los que cumplen o los hacen. Lee conmigo Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. No, dice que y cayó y fue grande su ruina. Lee conmigo Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Así que el resultado de esforzarse por estudiar las Escrituras con profundidad, siempre acompañado con fe. Si quieres ahí anota Hebreos 4:2. Para recibir la revelación de su palabra, de guardarla, de meditarla detenidamente, y que ese conocimiento no permanezca de manera superficial o solamente en el intelecto, sino que baje a nuestro corazón, dará como resultado en una fe que no solo cree que es Dios hablando a través de su palabra, sino que inevitablemente resultará en una fe que obedece a Dios y a su palabra en todos los asuntos de la vida diaria. Pero, ¿por qué nos atoramos en este paso? Porque dejemos de ver la palabra de Dios de forma independiente, de observarla de manera superficial y trivial, como cualquier libro que puedes leer y estudiar, sino que aprendamos a vivir apegados a ella, como el salmista lo expresó en el Salmo 119, versículo 97. Oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Porque en la palabra está la vida misma. ¿Y quién es la vida? El eterno Dios. Y esta vida es a través de su Hijo Jesucristo. Yo quiero terminar esta reflexión
con esta frase que encontré, que dice: solo aquellos que obedecen pueden creer, y solo aquellos que creen pueden obedecer. Gracias por su tiempo. Nos vemos en una próxima reflexión.